Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares, siéntense, acomódense, nomás no se acomoden mucho. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí, amén. Mi nombre es Abner, yo creo que ya la mayoría me conoce. Es un gusto, es un placer estar aquí, hermanos, con ustedes. Y doy gracias a Dios porque pues Él nos da palabras, ¿sí? Él nos da, no solo nos da un abrazo, sino también palabras para nuestro corazón, amén. Y bueno, les voy a pedir, hermanos, que hagan algo muy difícil, algo muy difícil esta mañana. No se duerman, ¿no es cierto? Es algo más difícil. A ver, háganlo todos conmigo. Vamos a respirar a la de 3. 1, 2, 3. Suéltenlo. Otra vez. 1, 2, 3. Suéltenlo. Amén. Qué fácil o qué difícil estuvo. Estuvo tranquilo. Ni se daban cuenta que estaban respirando de seguro. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, que vamos a predicar hoy está en Marcos 6 y ahorita les digo el título de mi mensaje, pero antes de eso, hermanos, les voy a decir una frase para que ustedes me digan cuál es la mejor frase, ¿sí? Dios, hermanos, es Dios porque hace milagros. Dios es Dios porque hace milagros, o Dios hace milagros porque es Dios. A ver, otra vez. Dios es Dios porque hace milagros, o Dios hace milagros porque es Dios. No sé si notan la diferencia. Los milagros que hace Jesús, que hace Dios, lo hacen ser a Él Dios, o aunque Dios no haga ningún milagro, Él sigue siendo Dios. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Aunque Dios no haga ningún milagro, Él sigue siendo Dios. Aunque Él no haga ninguno, hermanos, sigue siendo Dios. Sigue siendo confiable. Sigue siendo amoroso, porque Él es Dios. Bueno, quédense ahí, quédense con la segunda. Dios es Dios aunque no haga milagros, porque Él es Dios y ya. Él es Dios, hermanos, y aunque Él no se hubiera revelado a nosotros, Él seguiría siendo Dios, amén, amén. Bueno, esta mañana partida ahí, el Dios, a ver, dale a la siguiente, porfa, para que a ver si se ve mejor esa. Ya está de blanco. El cielo contiene más que milagros. Ese es mi mensaje. El cielo, Dios contiene más que milagros. Y la palabra de Dios nos enseña que el cielo no solo nos da milagros. El cielo, Dios no solo nos da milagros, sino que nos dio algo mucho más valioso, que es a su Hijo Jesucristo, y nos los dio todo completito. Todo completito. Dios nos ha dado a su Hijo. Toda su sangre fue derramada por ti y por mí. Dios es un Dios que da más que milagros, porque Él nos da a su Hijo Jesucristo, hermanos. Y qué bueno porque Dios es así, porque si solo hiciera milagros
y los hiciera y ya no tendría algún sentido. Dios se interesa totalmente, hermanos, por la vida de una persona y hace no solo un milagro, sino 2 y luego 3 y luego 4 milagros hasta que la vida de ustedes y mi vida esté completa en Dios, esté completa en Cristo. Y ese Dios que hace milagros nos ha dado a su Hijo y nos los ha dado completo, hermanos. Por eso el cielo contiene más que milagros, amén. El cielo contiene más que milagros. Y miren por qué, porque para Dios hacer un milagro, yo diría, es como respirar para nosotros. Ustedes ahorita respiraron, yo creo que nadie se cansó, ¿o sí? A menos que tenga COVID. Es como, para Dios hacer un milagro es como si nosotros respiráramos, porque la Biblia dice que cuando Él creó la tierra donde está piedras negras, el cielo donde está piedras negras, los árboles que están en piedras negras, las estrellas que están aquí arriba, cuando Él creó todo eso, la Biblia dice que lo hizo con su voz. Él habló, dice la Biblia, y dijo, sea la luz, y al instante fue la luz. Él habló, dice la Biblia, que la tierra produzca árboles que den fruto, y dice la Biblia que al instante la tierra produjo árboles que den fruto. Con su voz Él creó este universo. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra expulsaba demonios, sanaba enfermedades como Él quería. ¿Cómo quería? Si quería lo tocaba, si quería solo hablaba. Uno le dijo, con tan solo que lo pienses, Jesús, si tú solo lo piensas, va a suceder un milagro. Hacía milagros como quería, hacía lodo con su saliva, se lo ponía en los ojos de aquel ciego y recobraba la vista. Jesús hacía milagros como quería, expulsaba demonios como quería, calmaba la tempestad, las tormentas como si fuera un bebé, multiplicaba 5 panes y 2 peces en muchos más. Ahorita vamos a ver cuántos, pero lo hacía sencillo, lo hacía fácil. Él solamente decía, sal de él, y 2,000 demonios salían de una persona. 2,000 demonios, solamente con su voz lo hacía Jesús. Pero escuchen esto, hermanos. El perdonarme, el santificarme, el redimirme y el salvarme, a Jesús le costó básicamente todo, porque Él entregó toda su vida en la cruz y toda su sangre. Él hacía milagros como quería, pero la salvación que Él ofrece le costó toda su vida por completo. Hermanos, hay algo allí que podemos aprender y ahorita lo vamos a ver. Vamos a orar. Señor, por favor, háblanos, Padre, en esta mañana. Habla a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a creer más en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi propósito, hermanos, después de que escuchen este mensaje, es que salgamos de aquí confiando más en Dios, abrazando más a Dios y también sirviendo más a Dios, porque Él es un Dios que hace milagros y no solo eso, sino más cosas en nuestra vida. Dios tiene más que milagros, tiene a su Hijo para darnos, hermanos. Jesús estuvo aquí en la tierra. La Biblia dice que experimentó, que vio, que palpó, que Él mismo comprobó que el ser humano sufre, que el ser humano se enferma, que el ser humano padece siempre y en algunos momentos más tribulación, más tormentas. Jesús lo pudo ver, lo pudo experimentar y lo vio de cerca. Dios se hizo hombre y lo vio, pero la Biblia dice que cuando lo veía, algo sucedía en su corazón, que se movía
a ayudar a esa persona necesitada, ¿sí? Esa persona necesitada. Pero hoy vamos a ver, hermanos, hasta aquí. Yo creo que si han estado en los domingos pasados, han visto las predicaciones del pastor, hemos visto lo que sucede en la tierra, cuando Dios hace un milagro. Amén. Sucede que veíamos que Dios también colabora con las personas y también ellos se esfuerzan, y aunque ven una limitante todavía continúan, y también Dios como que nos deja interceder, nos deja obrar para que ocurra un milagro, despertarnos a las 6 de la mañana para tener un tiempo con Dios, todo eso para que llegáramos a un ambiente donde sucedían milagros. Y esa vista, yo lo pienso así, es desde la tierra, lo que los humanos, las personas vemos. Pero ustedes se han preguntado, hermanos, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una persona ora y pide a Dios un milagro? ¿Se han preguntado qué pasa allá? ¿Qué pasa en el corazón, en la mente de Dios para que Dios haga ese milagro? ¿Qué pasa? ¿Se han preguntado? Y si no, pregúntense, les pregunto, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Yo encontré en este pasaje, hermanos, de Marcos 6, 45 al 51, y Mateo, que es el que también enseña sobre la tempestad y que Jesús camina sobre las olas, encontré cuatro actividades o 4 cosas que suceden en el cielo para que Dios haga un milagro. Antes de que suceda un milagro hay 4 allá arriba, allá en el cielo. Y vamos a ver la primera, por favor, pícale allí. Dice la primera, hermanos, ahorita vamos a ver, dice, enseguida, lean conmigo esa palabra que está subrayada, enseguida hizo, otra vez, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él, también lean conmigo, despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y Juan dice esto: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, hermanos? Dice Marcos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca. Les dijo, órale, entren en la barca y váyanse a, ¿qué dice? Betsaida, adelántense, yo los voy a alcanzar. Vayan ustedes solos, yo los voy a alcanzar. Y mientras ustedes se van, yo voy a despedir a esta multitud de gente que está aquí. Eso es lo que está pasando allí. Pero antes, ¿qué pasó? Antes de eso, Marcos nos dice que Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 20,000 personas. Dice la Biblia que eran 5,000, pero antes no se contaba mujeres y niños. Y siempre hay mujeres que hombres en todos lados, ¿a poco no? Por eso muchos creen que eran más de 20,000 personas. Y antes de eso Jesús había estado haciendo milagros y milagros y milagros. Pero la Biblia dice, gracias a Juan sabemos que la multitud, 20,000 personas, hermanos, 20,000 personas querían agarrar a Jesús y hacer lo que dice, rey, y decir, Jesús es el rey, Él es el rey. Pero eso como que no le pareció a Jesús. No le pareció a Jesús, porque la Biblia dice enseguida de que la gente dijo, vamos a hacerte rey. Enseguida, ¿qué dice? Los hizo a sus discípulos entrar en la barca, irse, y él despedir a la gente que quiere hacerlo rey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Los discípulos, escuchen
los discípulos tenían conceptos equivocados, erróneos acerca del reino de Dios. La noche antes de la crucifixión de Jesús, los discípulos se decían unos a otros y se preguntaban: oye, ¿quién va a tener el mejor cargo cuando Jesús sea proclamado rey y Él sea el rey de todos? ¿Quién de nosotros va a tener el mejor cargo cuando Jesús sea entronado? Y antes de que Jesús se fuera al cielo, en Hechos, la Biblia dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino que tú has prometido? ¿Es en este tiempo? Y Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero los discípulos tenían conceptos erróneos acerca de el rey Jesús, porque ellos pensaban que Jesús iba a gobernar todo un pueblo como si fuera un político. Imagínense 20,000 personas queriendo hacer rey a Jesús. Como que Jesús decía: esto no está bien, váyanse. Y esta palabra hizo tiene implicaciones como forzar, como demandar, como apresurar. Váyanse, súbanse a la barca y váyanse, mientras yo despido a la multitud. Si Jesús no hacía eso, hermanos, yo creo que Jesús no hubiera ido a la cruz, porque iba a estar gobernando acá como todos esperaban y como todos querían. Los discípulos tenían una imagen, una concepción equivocada de lo que era el rey, de lo que era Jesús para él, porque ellos pensaban que iba a gobernar a las naciones, y Pedro y Juan ahí a un lado iban a decir: yo estoy con él, soy su brazo derecho y tanto gano, tanto recibo. Eso es lo que pensaban. Jesús sabe, y esto es lo primero que sucede, hermanos, en el cielo antes de que ocurra un milagro. Jesús sabe hacer lo que hay que hacer en el momento adecuado. Jesús tenía que despedir a la multitud. Jesús tenía que subir a sus discípulos a la barca, porque seguramente en su mente estaba aquella tentación por Satanás que le decía a Jesús, Satanás, el diablo: adórame, arrodíllate y yo te voy a dar un reino si tú postrado me sirves a mí, a Satanás. Jesús a Satanás. Incluso, ¿qué dice el pasaje? Dale atrás. Incluso él mismo, hermanos, él mismo dice que después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él mismo, porque estos me quieren hacer rey, son más de 20,000 personas. ¿Qué hay que hacer? Hay que despedir a los discípulos, hay que despedir a la multitud, y yo me voy a orar, porque yo tengo otro propósito y no es esa clase de rey que ellos piensan. Jesús sabe lo que hay que hacer en el momento preciso, en el momento adecuado. Él es el Salvador poderoso que hace milagros, pero también Él es sabio. Él es sabio. Amén. Amén. ¿Y qué hay que hacer nosotros, hermanos? Señor, yo te pido un milagro. Hay que esperar y confiar en su sabiduría. En su sabiduría. Él sabe lo que hay que hacer en tu vida, en el momento indicado. Hay que descansar en eso, hermanos. Él sabe lo que hay que hacer en cada momento. Y Jesús lo sabía. Dale a la siguiente, porfa. ¿Qué sucede en el cielo cuando ocurre un milagro? Dios sabe qué hacer. Dios sabe qué hacer en cada momento. Él es sabio. Confiemos, hermanos. Lo segundo, dale allí. Dice Marcos, dice: al anochecer la barca se hallaba en medio del lago. Escuchen bien lo que ahora va a suceder con los discípulos. Al anochecer,
la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Mateo nos dice que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, la barca donde iban los discípulos, pero de repente empezó una tormenta, de repente empezó un viento fuerte y dice Mateo que era la barca zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. La barca estaba chocando y chocando con las olas, con el viento, y todos, dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros en la madrugada. ¿Ya vieron? Al anochecer, más o menos como a las 9, 10 de la noche, pero de repente empieza una tormenta que dura hasta la ¿qué? Madrugada. Y lean conmigo, vio, otra vez, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Hermanos, ¿qué sucede? Jesús los mete en la barca, pero Jesús sabía que de repente iba a haber una gran tempestad. Una gran tempestad. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Sabía Jesús que había una gran tempestad, posibilidad de tormenta, y aún así Él hizo a sus discípulos subir a la barca e ir al lago, a pesar de que sabía que se iban a enfrentar con una ¿qué? Tormenta. Dios quiere probar la fe de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos antes habían visto que Jesús había multiplicado 5 panes. Hicimos la cuenta para que una persona pudiera saciarse, tiene en ese entonces, ahorita yo creo que son más hamburguesas que se tiene que comer uno, pero en ese entonces comían 5 panes. ¿Qué era lo que llevaba una persona? 5 panes, ¿y qué? ¿Cuántos peces? Y 2 peces. 5 panes y 2 peces para más o menos ahí llevarla bien y no andar viendo cositas por el hambre. Mareado, desmayado. Desayunen, hermanos. Por cierto, desayunen. Y si no, aquí también desayunamos la palabra, amén. La Biblia dice que había 5 panes y 2 peces, hermanos. Y miren bien, escuchen bien. Eso funcionaba para que una persona pueda comer bien y estar saciada, pero allí había 20,000 personas o más de 20,000 personas. Entonces hicimos el cálculo y más o menos Jesús tuvo que, o la gente, los discípulos tuvieron que ver, adivinen cuántos panes. ¿Cuántos creen? 100,000 panes. De 5 panes, Jesús de repente multiplicó y había 100,000 panes para la gente. Y de 2 pescados los multiplicó. ¿Y cuántos creen que tenía que haber? 40,000 pescados. Más de lo que hubiera pescado en su vida Pedro o los pescadores o Juan. De 5 panes apareció más de 100,000 panes. Y de 2 peces, 2 pescados, apareció más de 40,000 pescados. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros. Los discípulos habían visto a Jesús liberar endemoniados. Los discípulos habían visto a Jesús sanar a una niña que aparentemente estaba muerta. Y sí estaba muerta. Talita cumi, le dijo, levántate. Y eso lo dice Marcos atrás. Jesús había calmado una gran tempestad. Y los discípulos habían visto a su Señor, a Jesús, haciendo milagros. Pero
esa fe que ellos tenían necesitaba ser puesta a prueba. Confían en Jesús porque ven que hace milagros. Necesita tu fe ponerse a prueba. Por eso ellos no hicieron nada. Jesús los hizo entrar en la barca y ellos lo obedecieron, se fueron. Pero ahora de repente está una gran tormenta. Una gran tormenta. Y la Biblia dice que azotaba y azotaba y azotaba la barca y no podían remar porque el viento estaba, ¿qué dice la Biblia? En contra. Y por más que querían avanzar, el viento los regresaba. Por más que querían avanzar, el viento los regresaba. Y habían remado, dice allí la Biblia, aproximadamente 5 kilómetros, la mitad del viaje. Pero lo hicieron desde la noche hasta la madrugada, más o menos como a las 4 de la mañana. Ellos no podían dormir, no podían hacer nada, desvelados, cansados, trabajados, ojerosos, tristes, sin ilusión, sin esperanza. Jesús nos puso aquí, seguramente decían, el viento en contra, el viento lo tenían en contra. Jesús pone y Dios pone a prueba la fe. Dicen, no sé a qué horas empecé, pero me dicen si se cansan, ¿sí? Dicen muchos, todos han escuchado hablar de la pandemia del COVID. Dicen muchos que la pandemia solamente lo que hizo en la iglesia, lo que hizo en los hermanos, en los cristianos, en nosotros, solamente fue tomarnos la temperatura. La pandemia lo que hizo fue tomarnos la temperatura. ¿Quién tenía fiebre? ¿Quién no tenía fiebre? ¿Quién estaba caliente? ¿Quién estaba frío? ¿Quién estaba cercano a Dios? ¿Quién estaba lejano a Dios? ¿Quién confiaba en Dios? ¿Quién no confiaba en Dios? Y después de la pandemia, muchos su fe flaqueó. Muchos se despegaron de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone a prueba la fe de los cristianos y quiere y lo hace para que confiemos más en Él, y vamos a verlo más adelante, ¿sí? Jesús sabía, hermanos, que al subirlos en la barca de repente se iba a levantar una tormenta, la cual serviría la tormenta para que ellos crecieran más, para que ellos creyeran más en su Señor. Los discípulos habían visto milagros, pero ahora están en medio de una tormenta. Pero hay algo importante aquí, hermanos, y eso es lo que sucede en el cielo cuando Dios obra un milagro. Esto es lo que sucede en el cielo cuando Dios obra un milagro, y es lo que está ahí subrayado, que dice la Biblia que Jesús, ¿qué? Vio abajo, vio. Los discípulos estaban trabajados, estaban cargados, estaban asustados, amedrentados, y yo creo que cada uno de nosotros nos hemos visto en situaciones así, donde sentimos el viento en contra y por eso clamamos a Dios por un milagro. Señor, haz un milagro en mí. Pero la buena noticia es que Jesús y Dios ven no solo la tormenta, no solo que se levanta el viento en contra de ustedes, sino que ven la aflicción de la iglesia. Dios ve esa aflicción, Él la experimenta. Y lo más importante, hermanos, también es que, ¿se acuerdan a qué se fue Jesús al monte? A orar. Es que mientras los discípulos están en la tormenta, están trabajados, desvelados, sin ánimo, cansados, tienen el viento en contra, ya no hay más para dónde mirar. Dios los ve, Jesús los ve desde la tierra, pero Él estaba orando por sus discípulos. Y eso es algo que ustedes, hermanos, que nosotros debemos
recordar y tener bien presente que cuando haya tormentas en nuestra vida, ora la iglesia por esa situación, pero también quien ora a su Padre y quien intercede, dice la Biblia, en el trono de Dios, cercano a Dios, allí al lado de Dios, es su Hijo Jesucristo e intercede por ti y por mí cuando estamos en esa tormenta. Dios ve lo que pasa, pero Jesús ora por los que están en la barca, por los que tienen el viento en contra, por los que están cansados, por los que desde la mañana, desde la noche hasta la madrugada no dejan de batallar. Dios los ve y Jesús ora por ellos. Y eso es lo que Jesús hace con sus hijos, con sus discípulos, con ustedes, conmigo. Cuando estamos en aflicción, Él está intercediendo allá. ¿Por quién? Por ustedes, por mí. Y pícale por favor a la siguiente. ¿Qué sucede en el cielo cuando obra un milagro? Dios observa y Cristo, ¿qué dice? Ora por ti. Jesús tiene el control absoluto, el poder sobre la creación, caminando, dice la Biblia, regresa por favor otra vez. Dice la Biblia que se acercó a ellos caminando sobre el lago, un milagro, Jesús caminando sobre las aguas como si fuera tierra seca, caminando, se acerca. Y esto nos enseña que no hay nada creado que se escape al control de Dios. Aún, hermanos, las aflicciones, las tribulaciones que pasan ustedes, que pasa cada uno de nosotros. Pero hermanos, aquí le tengo una pregunta para ustedes y piensen, ¿por qué Jesús hace este milagro? ¿Por qué Él decide dejar la tierra, caminar sobre las aguas, ir hasta sus discípulos? ¿Por qué Él no solamente se apareció? ¿Por qué Él no solamente se apareció arriba de la barca? ¿Por qué decide caminar? ¿Por qué? La respuesta, hermanos, es para que los discípulos vean y para mostrarle a sus discípulos que aquello a lo que ellos estaban en ese momento temiendo más, aquello a lo que ellos estaban asustados, lo que los hacía estar así, fatigados, cansados, asustados, amedrentados, echados para atrás, lo que los hacía a ellos estar en esa situación, Él lo podía controlar. Ese miedo, Él lo podía controlar. Esa situación tan difícil que ellos estaban experimentando, Jesús la podía dominar. Ellos le temían al viento y a las olas, y eso que eran pescadores, ellos veían todo eso todo el tiempo, pero esta tormenta era tan difícil que de repente las olas volteaban la barca y le tenían miedo a las olas, le tenían miedo al viento, le tenían miedo a la noche, le tenían miedo a no saber qué va a pasar. Pero Jesús camina sobre eso a lo que ellos le temen para decirles: confíen, porque yo tengo el control sobre eso que te asusta, sobre eso a lo que tú le tienes miedo. Yo tengo el control, yo lo domino, está bajo mi poder, está bajo mi gobierno. Tenemos nosotros, hermanos, eso nos asusta, ¿verdad? Nos asusta que lleguen a nuestra vida diferentes situaciones, diferentes circunstancias, problemas, una necesidad, una enfermedad, que lleguen a nosotros a lo mejor hasta muerte, y eso nos asusta, le tenemos miedo a eso. Incluso, ay, no lo diga, porque ¿qué tal si pasa? Pero los cielos, los mares, este mundo, la enfermedad, todo eso sirve a Dios, y Dios tiene dominio sobre cualquier circunstancia, así como Jesús camina y domina
el viento. Amén. Lo que debemos de recordar también, hermanos, es que no hay tormenta más difícil, no hay viento más fuerte o olas más grandes o situación tan difícil, problema, necesidad, enfermedad, que Dios no pueda llegar hasta nosotros y alcanzarnos. Jesús y Dios van a hacer eso, van a salir de la tierra del lugar seguro para ir a encontrar, y no hay tormenta más difícil que Dios no pueda superar para ir a encontrar a sus discípulos. No hay, para Él nada hay difícil para acercarse a la gente. Y por eso, hermanos, tú y yo necesitamos esperar con paciencia, porque Dios ve y Jesucristo, su Hijo, ora por nosotros. Jesús hace esto. A la cuarta vigilia, dice la Biblia, Jesús y los discípulos están desde las 4 o 6 de la tarde, pero llegó el momento adecuado para ellos, el momento indicado para librarlos. Y nosotros podemos llevar días, meses, años, lustros. ¿Saben qué es un lustro? 5 años, décadas, 10 años, pero Jesús va a llegar, y eso es lo que nosotros tenemos por certeza y por seguridad, va a llegar. Llevan desde la noche hasta la madrugada y lo único seguro era que Jesús iba a llegar hasta donde están ellos para alcanzarlos. Él sigue viendo. Y aún después de horas, Él llegó hasta sus discípulos. ¿Se acuerdan de lo que sucede, lo primero que sucede en el cielo cuando obra un milagro? Lo primerito es que Dios es sabio, Él sabe qué hacer en cada momento, en cada circunstancia. Y lo segundo es que Dios ve, Dios observa la situación. Dios está viendo, está al pendiente de ustedes, y Cristo ora por nosotros para que nuestra fe no desmaye, para que la fe de sus discípulos no desmaye. Y la tercera, vamos por la tercera. Dice, dale por favor dos para adelante. Dice Mateo 26, que también cuenta esta historia, hermanos, y también lean conmigo lo que está subrayado. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cuando los discípulos vieron a Jesús que iba caminando sobre el agua, creyeron que era un fantasma. Y Jesús les tiene que recordar quién es. Yo soy. No hay ya nada que temer, no hay nada que los asuste, porque yo ya estoy aquí. Y esto, hermanos, es lo que me gusta mucho de nuestro Señor y de Dios, y lo que yo veo que me enamora más del Señor, y es que Dios no solo está desde el cielo mirando y observando a la gente pide un milagro, se lo concede y ya. No, Dios, la Biblia dice que Dios va, que Dios desciende, En Génesis 4 la gente estaba haciendo una torre en Babel muy alta para llegar hasta el cielo, pero lo que nos enseña esa historia es que Jesús bajó para ver, dice, lo que estaban haciendo. Y Jesús no se queda en la tierra, sino que camina hacia donde está el que necesita el milagro. Dios no se queda en su trono.
Dios no se queda allá solamente viendo, observando y Jesús orando, sino que Dios baja para estar cerca, para estar acompañándonos, para estar y para levantarnos, para caminar con nosotros. Eso es lo mejor de Dios y eso es lo mejor de otros que hacen milagros, hermanos, de los santos, con S minúscula, que ellos hacen milagros y ya, pero no les interesa. O Señor, vamos a hacer algo para que Dios nos escuche, como los que de hace 8 días que se de Elías, que se cortaban y que bailaban allí y su Dios no los escuchaba. Pero Dios no solo escucha a la gente, no solo atiende a la necesidad, Él se acerca, Él baja para estar con los hijos. Y eso es lo que hizo Él. Se vistió de piel humana, nació como un bebé, vivió como nosotros, creció como nosotros, experimentó lo que la gente está viviendo. Se acerca. Dios no se queda allá, no es como esos santos que solamente hacen milagros y ya. No, Él le interesa más todavía la vida de la gente. Él le interesa más sanar los corazones. Él le interesa más cambiar la vida. Él le interesa más el matrimonio. Él le interesa más el hijo. Él le interesa más su salud física, su salud mental, todo. Y se acerca. Jesús se acercó hacia sus discípulos y les dijo: yo soy. No teman. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que por lo que ustedes deberían asustarse. Yo ya estoy aquí, yo ya llegué, yo ya estoy con ustedes, yo ya caminé, ya estoy cerca de ustedes. Pero miren bien, hermanos, miren bien. Todavía hasta este punto, hasta esta parte de la historia, Jesús todavía no calma la tempestad. Jesús todavía no quita el problema. Todavía hay olas, todavía hay viento, todavía hay incertidumbre, todavía hay más miedo incluso, porque ellos lo ven llegar y dicen es un fantasma, pero a este momento dice: tranquilos, cálmense, soy yo estoy aquí. Pero todavía Él no calma y no termina el problema. ¿Por qué? Porque quiere que sus discípulos aprendan, hermanos, cuanto antes, que es más importante que Él esté con nosotros que incluso las tormentas que vivimos. Él está y aún no ha terminado, no ha calmado la tempestad, pero Él ya está ahí. Por lo tanto, sus discípulos pueden estar seguros, pueden estar confiados, pueden estar tranquilos. ¿Pero eso es lo que pasa? No, porque gritaron de miedo, pero Jesús les dijo: yo soy, no tengan miedo. Estaban aterrados y ahora, aparte, hermanos, de la tormenta, pensaban que algo más venía a aterrarlos, a atormentarlos. Pensaban que era un fantasma. Y algo importante que nos enseña aquí la Biblia, hermanos, es que ellos no reconocieron a Jesús. Ellos no le conocieron. No estaban esperando en fe que llegara el milagro. Ya estaban asustados, ya estaban temerosos. Y es algo que debemos entender, hermanos, que el miedo y la fe, el miedo y la fe no pueden estar en un mismo corazón. El miedo y la fe no pueden estar en una misma vida. ¿Por qué? Porque de repente el miedo se apodera de la fe y la fe de repente va haciéndose cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. Por eso Jesús, antes de calmar la tormenta, les dice: yo estoy aquí, confíen. El miedo y la fe no pueden vivir juntos. Ellos no estaban esperando en fe, estaban esperando con miedo. Por eso, cuando se acerca Jesús, no lo reconocen y pensaron que era un fantasma, gritaron. Y Jesús les dice:
yo soy. Tiene que decir yo soy para que ellos reaccionen y confíen en que ya no hay nada que temer. Dios se acerca, Dios se acerca, hermanos. Y esto es algo que me gusta de Dios, lo repito otra vez, y es algo que vimos esta semana en los grupos. Vimos que Dios tiene un amor, Jesús tenía un amor lleno de compasión. ¿Se acuerdan? Compasión era la palabra, compasión. Pero yo les decía a los hermanos del grupo que hay una diferencia, y no, creo que sí, ya los vi. Hay una diferencia, hermanos, entre compasión y empatía. Les decía que cualquiera puede tener empatía, porque la empatía es ponerse en los pies del que sufre, sentir lo que él sufre, como que hay algo ahí en el corazón que nos mueve a sentir, a ser empáticos con la persona que está sufriendo. Incluso nosotros a veces, cuando alguien está llorando, nosotros empezamos a llorar, ¿verdad? Y yo he visto que sucede más cuando un hijo ve llorar a su papá o a su mamá. Cuando, no sé si se han dado cuenta, yo creo que los que tienen hijos lo han visto sí hemos visto que cuando un papá o una mamá, una madre, un padre están llorando por cualquier cosa, por cualquier aflicción, tormenta, los hijos ven a sus papás llorando y ellos tienen empatía, como que algo allí, y ellos mismos también empiezan a llorar. ¿Lo han visto? Empiezan a llorar. Eso es ser empático, sentir el sufrimiento de la demás gente, de la otra persona. Pero la compasión, hermanos, tiene que ver con un sentimiento de las entrañas. Y yo les decía que las mamás lo iban a entender muy bien, porque no hay una mamá que no sepa que su hijo tiene fiebre, que su hijo tiene tos, que su hijo tiene alguna enfermedad y solamente lo vea. Por lo regular, las mamás, cuando ven que sus hijos están enfermos, algo las mueve y quieren que su hijo ya no esté enfermo, ¿verdad? Y la compasión precisamente viene de ese amor o ese sentimiento que viene en las entrañas, y en las entrañas se hace el bebé, ¿verdad? Por eso las mamás tienen ese amor compasivo, porque hacen. Y la diferencia entre empatía, de yo ver de lejos y sentir lo que el otro está sintiendo, está sufriendo, a la compasión, es que la compasión mueve a la gente, mueve al que está sintiendo compasión a hacer algo, a intervenir, a obrar, a ayudar, a meter las manos, a ir. Y eso lo vemos en Dios. Él no solamente lo ve y no solamente ora por nuestra aflicción, sino que Él va y hace, va y obra, va y camina, va y busca a los que están en las tormentas para ayudarlos. Ese es el amor compasivo que mueve a la gente a ayudar, que mueve a Dios a hacer algo, a intervenir. Por eso les decía que no importa qué aflicción estén sufriendo, si nosotros le decimos: Señor, tú tienes compasión, haz algo, y Dios lo va a hacer, porque Él es un Dios lleno de compasión. Él no se queda en el cielo, sino que se acerca a la gente y se acerca a ustedes en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de todo. Él se acerca, y eso es lo que Él hizo. Yo soy, les dijo, no tengan miedo, yo ya estoy cerca de ustedes. Amén. ¿Tiene sentido para algunos? Amén. Lo último, hermanos, vamos a ver qué más sucede en el cielo antes de que suceda un milagro. Ahí está, el Dios deja el cielo para acercarse con los brazos abiertos a la gente que tiene una tormenta. Y lo último, dale la siguiente. Dice, este está un poquito más largo, pero no se asusten,
Señor, le dice Pedro, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda, digan, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. A ver, ¿qué gritó? Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pedro usa una palabra, hermanos, muy importante y está subrayada, que es manda, como si Jesús fuera un rey, como si Jesús fuera un gobernante. Manda. Él había visto que con su voz sanaba a las personas, que con su voz liberaba endemoniados, y ahora él sabía que si él decía algo, Jesús y él iban a poder llegar a donde él está. Pero él les dijo, si eres tú, manda. Yo he visto que lo que tú haces, por eso manda. Y dice que Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Cuando le dijo ven, la Biblia dice que Pedro salió de la barca, tocó el mar, seguramente estaba fría y sintió, ¿no? Y se regresó. Pero la Biblia dice que bajó su pie de la barca y luego bajó el otro pie de la barca y comenzó a caminar. Un milagro, otro milagro. Pero al sentir, dice, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro, hermanos, sabía una cosa. Escuchen bien lo que Pedro sabía. Había visto a su Señor haciendo milagros. Lo había escuchado y lo había visto. Cómo esos panes se multiplicaron, cómo había sanado a las personas. Pero él decide ahora salir y dar esos pasos de fe. Pero Pedro sabía algo, hermanos, que a lo mejor los otros discípulos no. Lo que Pedro sabía es que era mejor, escuchen bien, era mucho mejor. Pedro sabía que era mejor estar en la tormenta, con el viento fuerte, con las olas para allá y para acá, pero en los brazos de Jesús, que en la barca. Amén. Él sabía que era mejor estar con Jesús que en la barca, que en la seguridad de la barca. Y eso es, hermanos, la naturaleza de la fe verdadera. En decir, yo estoy más seguro con Jesús que en mi propio, digamos que trabajo, en mi propio hogar, en mi propio tal. Yo estoy más seguro con Él que en la barca. Y eso es lo que le hace ver a Jesús, oye, este hombre tiene fe. Es más seguro estar con Jesús que en la barca. Eso lo sabía. Se entregó, hermanos. Imagínense qué difícil hacer eso, entregarse a Jesús totalmente, completamente. Yo estoy más seguro en Él, y esa es la naturaleza de la fe que salva. Yo estoy más seguro con Él. A pesar de las tormentas, a pesar de la aflicción, incluso, hermanos, a pesar de la muerte. Yo estoy más seguro con Él. Y eso es lo que nos da la salvación, porque nos abandonamos completamente en Jesús. Es más seguro estar ahí.
Es más seguro dejar esto e ir con Jesús. Es más seguro para mí eso. Ese es el propósito, hermanos, de cada milagro que Jesús hace. Y ese es el propósito de cada tormenta que pasamos. El propósito con la tormenta no es quedarnos en la tormenta como los demás discípulos en la barca allí sufriendo. El propósito de la tormenta y de las aflicciones no es solamente sufrir y ya. Y también el propósito de los milagros no solamente es recibir el milagro y tener y quedarnos con el milagro. El propósito de la tormenta, hermanos, y el propósito del milagro es llegar hasta donde está Jesús. Porque dice la Biblia que cuando empezó a dar pasos sobre el agua, lo hacía en dirección ¿a quién? A Jesús. Cuando él podía dar pasos de fe en la tormenta, en medio de la tormenta, todavía no se calmaba, él lo podía hacer porque iba en dirección a Jesús. Ese es el propósito de los milagros y de las tormentas. Que al final de eso nosotros no nos quedemos allí, sino que avancemos hacia donde está Jesús, hacia su presencia. Amén. Pero tuvo miedo, dice la Biblia, y empezó a hundirse. Cuando dejó de ver a Jesús, su fe empezó a flaquear. Cuando dejó de ver a Jesús, su fe empezó a hacerse cada vez más chiquita y a hundirse, a hundirse. Pero otra vez hizo algo bueno. Dijo: Señor, sálvame. Enseguida dice la Biblia que Jesús lo tomó de la mano, lo reprendió, hombre de poca fe, pero lo ayudó, lo cargó, lo asió de él, lo hizo hacia él, y la Biblia dice que lo llevó hasta la barca. Y solamente Pedro terminó en los brazos de Jesús, porque a pesar de que tenía poca fe, él experimentó ese milagro de caminar y de estar con Jesús. Y la Biblia dice que Jesús lo llevó hasta la barca, y allí fue cuando la tormenta se terminó. Y la Biblia dice que se calmó el viento. En otras palabras, también se agotó el viento, ya no pudo más, se cansó el viento. Cuando Jesús estuvo con él, subió el viento y la tormenta terminaron. Aquí, hermanos, vamos a terminar, vamos a ir terminando, pero antes de eso les voy a decir lo último que sucede antes de que obre un milagro allá en el cielo. Dale, por favor, la siguiente. Y es que Dios espera paciente a que acudas a Él, a que te acerques a Él. Él le dijo: ven, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y Él le dijo: ven. Y Pedro escuchó eso y fue. Y eso es lo último que sucede. Jesús, están esperando a que ustedes vayan a Él en medio de esa aflicción. Eso es lo que sucede. Pero también Él no solo calma las tormentas, sino que nos enseña algo aquí. Y aquí me voy a detener un poquito. Regresa, por favor, para ir terminando, hermanos, para ir terminando y aplicando, hermanos, esto. El propósito de la tormenta y de los milagros es que corramos hacia Jesús, que no nos quedemos con el milagro ni con la tormenta, que nos quedemos con Jesús, con Dios. Y también, hermanos, nos enseña Pedro, muchos dicen: Pedro, otra vez haciendo el impulsivo, ¿verdad? Pedro, y como diciendo, hombre de poca fe, pero fue el único que tuvo poca fe. Los demás, los que se quedaron en la barca, tuvieron nada de fe. Pero Pedro sí. Pero Pedro, hermanos, la vida de él y
esta situación, esta tormenta, caminar sobre el agua, escuchar a Jesús, nos enseñan algo, hermanos. La vida de Pedro es la vida de todos los cristianos, porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil dar los primeros pasos, amando a Dios, sirviendo a Dios, yendo con Dios, estar con Dios. Es más fácil los primeros pasos hacerlo, pero en la medida que nuestra vida avanza y se llena de problemas, de aflicciones, como Pedro, nos empezamos a hundir. Como Pedro empezamos a dudar de Dios. Como Pedro empezamos a dudar y ponemos más el problema en nuestro corazón que a Dios en nuestro corazón. El problema de Pedro es nuestro problema también, que empezamos a dar pasos, pero cuando vemos que el viento está en contra, que el viento nos retrocede, que no avanzamos hacia lo que queremos, cuando lo vemos, así como Pedro, hermanos, nos empezamos a hundir. Y Pedro le dijo algo a Jesús, le dijo: yo te voy a seguir, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo: yo te digo la verdad, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos está dividido en 2 partes, del 1 al 8, seguir a Jesús. Del 1 al 8, seguir a Jesús es muy fácil, porque Jesús hace milagros, porque Jesús convierte el agua en vino, porque Jesús multiplica los panes, porque en Jesús nos saciamos, porque en Jesús tenemos esperanza. Pero seguir a Jesús en Marcos, a partir del capítulo 8 al final, va a ser difícil, porque seguir a Jesús implica, dijo Jesús: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús, los primeros 8 capítulos de Marcos, es más difícil. Y para Pedro, seguir a Jesús allí en los milagros era aparentemente tranquilo. Lo puedo hacer, confío en Dios. Pero llegó el tiempo en donde agarraron a Jesús, lo crucificaron, y Pedro lo veía, dice la Biblia, lo veía de lejos. Y efectivamente antes de que el gallo cantó 3 veces, Pedro negó a Jesús. Pero lo bueno de Dios, hermanos, es que Dios no se cansa y sigue buscando a Pedro, porque cuando resucita, otra vez Pedro está en otra barca, en su barca donde trabajaba. Ya se había dedicado a su trabajo, ya no iba a ser pescador de hombres, iba a ser pescador de peces, estaba ya. Pero Jesús desde la orilla lo ve, y Pedro ve, y ahora sí Pedro reconoce a Jesús y le dice a Juan: oye, Juan, es el Señor. Y la Biblia dice que se aventó de la barca, nadó hasta la orilla, se encontró con Jesús. Jesús le dijo: tengo el desayuno listo, come conmigo. Comieron, desayunaron. Pero Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, ya no pudo más, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En otras palabras, demuéstralo. Si me amas, demuéstralo, sirve. Y en ese momento Pedro empezó a ser transformado, y después de que Jesús se fue al cielo, empezó a predicar con poder la palabra de Dios, el Evangelio, y cambió. Todos somos como Pedro,
hermanos, vamos al principio, damos pasos firmes, caminamos, vemos el obrar de Dios, el mover de Dios en mi vida, pero después las tormentas, las aflicciones, el viento en contra, y es normal, nos van alejando, vamos retrocediendo, vamos perdiendo la fe y dudando de Dios, pero otra vez Dios viene y nos busca, así como a Pedro, y nos dice: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le dice: sírveme. Aquí, yo sé, hermanos, que aquí en la iglesia, en este lugar, habemos muchos, pero levante la mano, hermanos. ¿Quién de ustedes ha visto milagros de Dios en su vida? Levante la mano. ¿Quién de ustedes ha visto milagros de Dios en su vida? Amén. Varios, muchos, la mayoría hemos visto milagros. Estamos aquí como Pedro, hemos visto milagros. Aquí estamos, confiamos en Dios, le entregamos nuestra vida. Pero así como Pedro, a veces damos pasos, pero nos hundimos. Y el propósito de las pruebas y de los milagros que ustedes han visto, hermanos, es que no nos quedemos aquí, sino que vayamos a donde Jesús nos llama. Y si Jesús te dice: ven, así como a Pedro, nosotros que hemos visto milagros, vayamos hacia donde está Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Y otros, hermanos, que a lo mejor no hemos visto milagros, que estamos empezando a ver milagros de Dios, que estamos empezando a entregarle nuestra vida a Dios, que estamos empezando a confiar en Dios, y también necesitan un milagro, hermanos, también necesitan un milagro. La Biblia dice: si Dios les dio a Jesús en sacrificio, ¿cómo no les va a dar con Él todas las cosas? Confíen. Si Dios ya les dio lo que más le costó, a Él, que fue la vida de su Hijo Jesucristo, ¿cómo no les va a dar con Él también todas las cosas? Confíen, hermanos, esperen a que Jesús llegue. Y los que estamos acá, los que somos como Pedro, que ya hemos visto milagros, no nos quedemos con los milagros. Veamos: ¿qué más, Señor? ¿Qué más tienes para mi vida? Tal vez escuchamos esta pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? De parte de Dios, ¿me amas? Del cielo no solo vienen milagros, hermanos, viene la presencia de Dios en nuestras vidas, completa para llenar toda nuestra vida. Amén. Dice la Biblia que entrando Él en la barca, se calmó la tempestad, lo adoraron diciendo: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y con eso yo tengo, Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento había una tribu que se llamaba levitas, que eran los dedicados, los apartados para adorar a Dios todo el tiempo. A las otras tribus Dios les repartió sus tierras, les repartió sus terrenos, les repartió sus casas, pero a los de esta tribu, a los de este linaje, estas personas, Dios no les dio tierras. Y Dios les dijo: no les voy a dar, porque su herencia de ustedes, la herencia de ustedes voy a ser yo. La porción que a ustedes les toca voy a ser yo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros: la herencia que yo les voy a dar va a ser a mi Hijo Jesucristo. Y con eso, hermanos, todos podemos decir amén y lo podemos adorar, porque ya lo tenemos en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, oren allí en sus lugares y recuerden a Pedro, hermanos, y también recuerden a los otros discípulos que se quedaron en la barca, a Pedro, a Jesús haciendo el milagro. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, eres un Dios
cercano a nosotros, Padre, que ve la tormenta, Señor, que ve la aflicción, que ve la necesidad de la gente, Señor. Y eres un Dios que no solo lo ve y se compadece y lo siente, Señor, sino que interviene poderosamente, Señor, y hace milagros en nuestras vidas, Padre. Gracias por eso, Señor, y te alabamos porque tú eres un hijo, Señor, porque tu hijo vino a nuestras vidas, Señor, y eso es lo mejor que tenemos. Ayuda a mis hermanos, Padre, en las luchas que ellos estén pasando, en las tormentas que ellos estén pasando, Señor. Demuéstrales, Señor, que al final de eso tú estás, Padre, y al final de la tormenta y del milagro tú sigues, Señor. Ayúdalos, Padre, ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte, Señor, ayúdanos a confiar en que tú tienes, Señor, el control y tú estás, Señor, cercano a nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.